Hola a todos y a todas. Siento haberos hecho esperar, pero a veces un relato corto se convierte en un relato largo. Espero que os guste. Proyecto Iris, primera parte. Cuando llegaron al peaje, las cabinas estaban vacías. Las malas hierbas crecían entre las finas grietas del asfalto. El color de la pintura había perdido su intensidad y un número se difuminaba sobre el metal. Como en muchos otros lugares ya no hacían falta operarios. Todo estaba automatizado. Ni siquiera hacía falta sacar la tarjeta de la cartera. Aquellos malditos aparatos estaban por todas partes. La tercera generación era infalible. Sus escáneres podían atravesar prácticamente cualquier material. Con una precisión del 99,98%, en menos de 4 segundos podían localizar a una persona en medio de un estadio de fútbol abarrotado. Centros comerciales, escaparates, carreteras, ascensores, parques, tejados se extendían como una plaga. Carlos miró indiferente hacia el supervisor. Giró la cabeza como en un acto reflejo. León lo hizo frunciendo el ceño, pensando en desenfundar su arma y vaciar el cargador sobre aquella cosa. Lo único que conseguirías sería perder tu trabajo y acabar en una celda de la compañía, entre supuestos terroristas y rebeldes. Se dijo a sí mismo resignado. No hizo falta detener el coche. Sus objetivos tienen un rango de visión absurdo y son rápidos. Sus movimientos más parecidos a los de un insecto que a los de un pájaro. Un ligero destello y tu posición queda registrada en uno de los servidores de la compañía. En un día normal, de cualquier trabajador, este proceso se repetía hasta 50 veces. A la vista eran totalmente inofensivos, ridículos incluso, de unos 20 centímetros de ancho y unos 5 de alto. Parecían unos binoculares incrustados en una lata de atún. La mayoría ocupaban posiciones fijas, pero eran totalmente autónomos. En caso de necesidad, podrían cruzar cualquier tipo de terreno, sumergirse o volar, con una movilidad inaudita. Sus diminutas pilas nucleares les proporcionaban energía ilimitada, y su inteligencia artificial, capacidad de decisión, aunque no libertad. Seguían los mismos preceptos que cualquier otro androide. Sin embargo, tras el atentado de 2032 en la ONU y la casual aprobación de la Ley de Seguridad Preventiva, ahora estos pequeños bastardos podían entrar en tu cuarto de baño para ver cómo te limpiabas el culo, si tenían la sospecha de que estabas haciendo algo ilegal. Y lo peor es que, gracias a sus sistemas de sigilo o su visión térmica, quizás ni te darías cuenta. Esta nueva ley también les permitía grabar audio y vídeo. Dotados con una inteligencia artificial G4, analizaban las conversaciones buscando patrones delictivos o discursos divergentes, que pudieran ser considerados una amenaza para el sistema. En caso de infracción o delito era mejor detenerse y permanecer inmóvil, rezando para que apareciese algún agente de policía local. Cualquier protesta o intento de huida era considerado rebelión. El supervisor lanzaba una señal al centro de control y orden más cercano, y un destacamento de fuerzas de choque se abalanzaban sobre el sospechoso en menos de 3 minutos. Cualquier ciudadano acusado de rebelión perdía todos sus derechos, incluido el poder tener un juicio justo, y era trasladado a alguno de los centros de reeducación de Neocorp, donde, según los representantes de la compañía, se impartían cursos de civismo y convivencia. Y los delincuentes pagaban sus delitos con trabajos comunitarios. Pero León sabía que en realidad a unos se les lavaba el cerebro con drogas, otros eran desterrados, y los que tenían peor suerte acababan bajo 6 metros de tierra en algún lugar de la colina del Cuervo. Pero los psicopublicistas de Neocorp habían hecho un trabajo excelente, convenciendo a la población
de que la total privación de libertades y privacidad era el mejor método para construir una sociedad perfecta. Las ciudades estaban divididas en sectores. Los barrios de la periferia habían sido reconstruidos. Descomunales edificios convertidos en pequeñas ciudades, con sus leyes y juicios internos, albergaban a las clases obreras. Y bajo el suelo, los túneles del metro los conectaban con las factorías y el centro de entretenimiento público. Allí transcurrían la mayor parte de sus vidas, lejos del resto, aunque todo tenía mejor aspecto. Las calles estaban limpias, iluminadas. Las leyes preventivas habían acabado con la delincuencia. En aquel momento, en mitad de la noche, un anciano paseaba a su perro por el parque. Algo impensable años atrás. Los organismos de seguridad nacionales habían desaparecido. Las nuevas Naciones Unidas de América habían cedido ese cometido a Neocorp. Sí existían las policías regionales. Varios estudios habían demostrado que las fuerzas locales producían menos rechazo en los ciudadanos que los agentes de la compañía. La estimulación continua y la propaganda eran vitales para el funcionamiento de la nueva sociedad. No solo dentro de los clonados apartamentos. En el exterior, grandes pantallas instaladas en lugares públicos emitían 24 horas al día. Conocidas celebridades, periodistas, youtubers e influencers lanzaban mensajes pro sistema. Las noticias, el cine y la música, todo estaba cuidadosamente manipulado para producir una efectiva sensación de seguridad y satisfacción. Eran esclavos, pero eran felices. Pero no todos habían sido hechizados por la magia negra de Neocorp. Aquel mundo no era tan perfecto como a ellos les gustaría. Había grupos de resistencia esparcidos por todo el planeta, activos en todas las ciudades importantes. El número de sus miembros se incrementaba cada día y la violencia de sus actos también. Los dos agentes recorrían en silencio un barrio del sector burocrático. En un punto, varios vehículos blindados de intervención rápida habían cortado la carretera en ambas direcciones. Más de una docena de supervisores revoloteaban como luciérnagas, rastreando la zona con sus pequeños pero potentes focos y sus escáneres. Uno de ellos se acercó al parabrisas. 2 flashes y listo. Un agente a su lado miraba una pequeña pantalla, donde al instante aparecieron sus fichas. Agentes de seguridad privada, subcontratados por la compañía. Pudieron continuar y ser testigos de lo que había sucedido. Los rebeldes habían volado un centro de reclutamiento. En el suelo yacían 4 cuerpos, varios supervisores y 2 androides hechos pedazos. 2 de ellos no tendrían más de 20 años. León apretó los puños, miró hacia el suelo del coche y respiró varias veces intentando calmarse. Estaba a punto de explotar. Los servicios de limpieza se apresuraban a borrar las pintadas en los edificios colindantes. Aún somos libres, leía León con una disimulada sonrisa de satisfacción. Sobre un enorme y antiguo cartel, con un sonriente señor Lyell, dándole la mano al conocido youtuber y podcaster Jordi Wild, habían escrito «Tirano». Aún quedaban muchos carteles como aquel, recordando las primeras campañas publicitarias de la compañía. Resistían plastificados sobre las azoteas de algunos edificios y centros comerciales. Cuando Lyell era solo un empresario de las nuevas tecnologías, con ideas futuristas, cuando decidió utilizar a aquellos nuevos héroes para atraer la atención de los más jóvenes. En el horizonte sobresalía la gran torre de control de la compañía. Las habían construido en todas las ciudades importantes. León se imaginó al señor oscuro, sentado en su trono, contemplando sus dominios desde lo alto. Cuando llegaron a la central, León fue directo al vestuario, aunque no había terminado su turno. Se quitó el uniforme. Sin decir nada y ante los asombrados ojos de sus compañeros, se dirigió a la oficina de su capitán.
Le entregó la identificación y la pistola. Su jefe, también sorprendido, le preguntó: «¿Qué pasa, León? No tomes decisiones precipitadas. Si tienes algún problema, podemos ayudarte». Sus compañeros se habían agolpado tras los cristales. El agente se detuvo, respiró hondo, miró hacia la pared de la entrada. Sobre la puerta, como si de un faraón se tratase, colgaba un cuadro del presidente de la compañía, ante cientos de banderas y estandartes con su logotipo. León lo señaló, y antes de salir por la puerta furioso, se giró y les espetó: «Ese es mi problema». Se dirigió al garaje, subió a su coche y puso rumbo al sur, a los suburbios incontrolables, al otro lado de la zona de seguridad, al estercolero, a donde iban a parar los androides defectuosos, los delincuentes, los mercenarios y todos aquellos que rechazaban el nuevo mundo. Un lugar lejos de la ciudad que no le importaba a nadie, y al que nadie, en su sano juicio, osaría adentrarse sin un ejército. Mientras conducía, decidido, su mente viajó al pasado, 25 años antes, para ser exactos. En 2017, León era un agente de policía. Su vida era bastante rutinaria. Vivía en una ciudad tranquila, estaba soltero y no tenía hijos. Era un tipo curioso, que como muchas otras personas, pasaba su tiempo libre escuchando podcast y viendo vídeos en YouTube. No era un estricto seguidor de nadie. A la hora de comer, Jordi Wild, Joe Rogan o algún episodio de Todopoderosos. Cuando estaba solo, optaba por el colegio invisible o mundo desconocido. Le fascinaba lo anómalo. Pero sus compañeros se burlaban cuando lo descubrían sentado en el coche o entrenando, escuchando alguno de esos programas o vídeos sobre conspiraciones, ovnis o fantasmas. En una ocasión, abrieron su taquilla e intercambiaron su gorra por un sombrero hecho de papel de aluminio. «Muy bueno, chicos», dijo aquel día, entornando los ojos con las risas de sus compañeros de fondo. Pero fue precisamente uno de ellos, JL de Mundo Desconocido, el detonante de una verdadera conspiración. JL era uno de esos, a veces, llamados locos, que, ¿cómo decirlo?, aun estando dentro de un mundo en el que todo era extraño, él siempre daba un paso más que cualquier otro. León no siempre estaba de acuerdo con sus teorías, pero admiraba el que no se dejase intimidar por las críticas, ni que buscase la aprobación de la mayoría, como otros. Mientras dejaba atrás las luces de la ciudad y se adentraba en la oscuridad de un mundo abandonado a su suerte, León volvió a recordar los comentarios de sus colegas. «¿Pero cómo te puedes creer esas tonterías?», le decían. «¿De verdad, tío, piensas que todo es una conspiración? Tú sí que eres un extraterrestre». Y quizás lo era. Pero cuando escuchaba ciertas opiniones pretenciosas que partían de una supuesta superioridad racional, sonriente y nostálgico, recordaba a aquel piloto borracho de Independence Day o al taxista psicótico de Conspiración y mascullaba para sí mismo: «Ojalá tengáis razón». Negó con la cabeza mientras apretaba el volante con fuerza, enfadado por haberse convertido en un loco más al que nadie escuchó. Sintió algo parecido 25 años antes, cuando sus acusaciones le costaron el empleo y su antiguo capitán, entre otros, le dio la espalda. Muchos de ellos ya estaban a sueldo de la compañía. Su pútrida influencia se extendía como la gangrena. La primera vez que escuchó hablar del proyecto Iris, hacía un aburrido turno de noche. Se habían detenido cerca de una animada zona de bares. Carlos, su compañero en aquellos años, había ido por un par de cafés. León sacó el teléfono del bolsillo y echó un vistazo a sus canales habituales. El vídeo llamó su atención al instante. 4 meses antes, una empresa tecnológica
había instalado lectores de retinas en lugares de máxima afluencia, como centros comerciales y aeropuertos. Y como si de un juego se tratase, animaba y pagaba a todo el que se dejase escanear. Algo que para León fue como poco curioso. Pero el primer mundo estaba ocupado con noticias y debates importantes, como el color de las nubes o el porcentaje de cacao en los ríos de chocolate. JL iba a entrevistar a un empleado de la compañía con más escrúpulos y ética que su jefe. Con la cara difuminada y la voz distorsionada, explicaba apoyándose en informes las verdaderas intenciones de la compañía. Aquel desconocido afirmaba que el proyecto Iris formaba parte de un plan maestro a largo plazo. Pretendían crear una inmensa base de datos con nuestra huella ocular, más precisa que la digital. Al principio, de una forma sutil e inocua. Más tarde, con la siempre efectiva excusa de la seguridad, convencerían a los gobiernos de la necesidad del proyecto. Desplegarían sus dispositivos en todas partes, desde prisiones hasta colegios. Una vez completado el proceso, con las mismas excusas, gobiernos sin escrúpulos y servicios de inteligencia utilizarían esta tecnología para violar nuestros derechos y libertades fundamentales. Nada que no hayan hecho antes, reafirmaba el invitado. ¿Y después qué?, preguntó JL. A partir de ahí el proyecto Iris se convertía en una conspiración a escala mundial, pergeñada por un hombre de infinita codicia. La entrevista derivaba hablando de otras conocidas conspiraciones y experimentos de control de masas. El vídeo no tuvo más repercusión de lo habitual. 4 días después, hicieron una segunda parte, en la que el incógnito empleado mostraba los planes de un futurista dispositivo, fusionado con un dron. En el margen izquierdo de cada página se podía leer 2036, supervisor V.01. León no creyó todo lo que escuchó en aquellos vídeos, pero su instinto le decía que aquel tipo no era solo un empleado cabreado buscando venganza o ensuciar el buen nombre de la compañía. La confirmación fue lo que sucedió después. Cuando JL ya había anunciado la tercera parte, el canal dejó de emitir vídeos durante un mes, lo cual no había sucedido nunca. Y cuando regresó, algo había cambiado. No llegó a hacer aquella tercera parte. Su fuente no volvió a aparecer. Y JL no dio explicaciones al respecto. Sí, seguía hablando de los mismos temas y de la misma forma, arriesgada, y sin miedo a ser tildado de conspiranoico o algo peor. Pero también empezó a publicar vídeos hablando de las tecnologías del futuro, sobre inteligencias artificiales, androides y los genios tras aquellas brillantes ideas. Todos ellos eran basura propagandística a favor de la compañía. León fue uno de los muchos seguidores que reprocharon su conducta y dejaron su canal. Pero otros llegaron atraídos por el reclamo. Decepcionado, durante 6 meses, León olvidó los misterios y las distopías. Hasta un martes 5 de febrero de 2018. Los 2 agentes rastreaban varias callejuelas en las que personas sin hogar solían asentarse. Cuando las temperaturas bajaban demasiado, había que recogerlos para que no murieran congelados mientras dormían. Por suerte, otras patrullas ya habían hecho su trabajo. Cuando estaban a punto de volver a la central, se fijaron en una montaña de cartones y bolsas de basura apiladas tras un contenedor. León bajó del coche con la linterna en la mano. Apartó hacia un lado el plástico que hacía de tabique y puerta de aquel improvisado refugio. Tuvo que taparse la nariz y la boca con la mano. El hedor era insoportable, una mezcla de orines y restos orgánicos podridos. Había un tipo allí dentro, dormido, cubierto de varias capas de ropa andrajosa, unos zapatos agujereados y sin suelas, y un sombrero de ala ancha cubierto de grasa.
el pelo enmarañado y la barba de un náufrago. Apenas se distinguía el color de su piel bajo una capa de suciedad acumulada durante semanas. Cuando consiguieron despertarlo, le hicieron las preguntas habituales, pero aquel pobre diablo no respondía nada coherente. No les extrañó. Muchos de estos tipos son enfermos mentales o drogadictos. Cuando lo introdujeron en el coche no se resistió. Parecía asustado. Miraba a los agentes como si no supiera lo que estaba pasando. El lado oscuro del cuento de hadas. Lo trasladaron al centro de acogida de la zona sur. No tenían por qué hacerlo, pero se quedaron hasta que lo asearon y le sirvieron un plato de comida caliente. Cuando apareció en el comedor, limpio, con el pelo atado y la barba recortada, a León se le congeló la sangre. Se acercó a él corriendo, lo cogió por los hombros y lo zarandeó. Un escalofrío recorrió su espalda. Era JL. Sin ninguna duda era él. Es imposible, pensó. Sacó el teléfono del bolsillo. Estaba tan nervioso que se le escapó de las manos como una pastilla de jabón, golpeándose contra el suelo de azulejos. La pantalla se astilló, dejando el aparato inservible. ¿Pero qué coño te pasa, tío?, preguntó Carlos, asombrado por la conducta de su compañero. «Déjame tu teléfono», rugió León, extendiendo la mano. «¿Me quieres decir que me dejes el puto teléfono?», gritó. No solían discutir. León, además, era su superior, pero también eran amigos y compañeros. Le entregó el teléfono con un gesto de protesta. Él entró en YouTube y buscó el canal. Se quedó asustado mirando la pantalla. Durante aquellos meses, JL no había dejado de subir contenido. Casualmente, el último vídeo se había publicado hacía solo 2 horas. Presionó el icono del play. Allí estaba JL, hablando de Tunguska y Roswell. León colocó el teléfono a unos centímetros de la cara de su compañero. Carlos lo miró extrañado y encogió los hombros. León, sin decir nada, movió la cabeza hacia un lado, señalando al supuesto sin hogar. Tras unos segundos, los ojos de Carlos se abrieron como platos. Después, su boca. «¿Pero qué cojones?», susurró. «Mira la fecha del vídeo. Es imposible que le haya crecido el pelo en 2 horas». Carlos se frotó el mentón pensativo. «Quizás tenga un hermano gemelo», se preguntó. «Averígualo. Llama a la central y habla solo con Bea. Me debe más de un favor». La respuesta fue rápida y negativa. «¿Qué está pasando?», exclamó Carlos alterado. «No lo sé, pero voy a averiguarlo», contestó León. Lo primero que hicieron fue llevar a JL a un psicólogo. Por suerte, un buen amigo de León tenía una clínica al oeste de la ciudad. No se veían desde hace un tiempo, así que también aprovecharon para charlar un rato. Recibió otra sorpresa cuando su colega le contó que Neocorp, la misma empresa que estaba a punto de absorber a la del señor Lyell, lo había contratado como jefe de proyectos en su departamento de inteligencias artificiales. León tuvo la impresión de que todas las piezas formaban parte del mismo puzzle. Después de 2 horas haciendo distintas pruebas, Daniel salió de la consulta con un gesto que expresaba cierta confusión. Se acercó a León y a su compañero, revisando los tests y los cuestionarios que le había hecho rellenar. «¿Qué me dices? Es él, ¿verdad?», preguntó León. «Sí, no hay ninguna duda», respondió el doctor titubeando. «Pero no tiene sentido. Está en una especie de shock disociativo, como si hubiera sufrido un brote psicótico o hubiera estado mucho tiempo bajo la influencia de alguna droga». El rostro del joven agente de policía cambió como si hubiese saltado un resorte en su cabeza. «Drogas, es eso. No hay duda», exclamó ansioso. «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos. León resumió brevemente el asunto del proyecto Iris y sus vídeos acerca de la empresa de Lyell y Neocorp, su cambio repentino y el hecho innegable de que, aunque tenían ante sus ojos a JL,
Su canal seguía emitiendo. «Es una conspiración», dijo gesticulando exageradamente alterado. Sin duda, JL y aquel desconocido tenían razón y han intentado borrarle la memoria o algo así, para que no hable. En su lugar han puesto un doble que influirá en las mentes de cientos de miles de personas con mensajes directos y subliminales para que acepten los diabólicos proyectos de la compañía. Carlos y Dani no dijeron nada. Lo miraron como si hubiese perdido la cabeza. «León», interrumpió el psicólogo, «no tienes pruebas de nada de eso. Los vídeos podrían estar grabados de antemano y programados para emitirse a fechas y horas determinadas». «¿Y qué le ha pasado entonces? ¿Cómo ha llegado a ese estado?» «No lo sé, amigo, pero no es la primera persona que acaba viviendo en la calle tras una mala racha. ¿Crees que podrás hacerle recordar?», preguntó León. «Primero tendríamos que asegurarnos de que no tiene ningún daño cerebral. A partir de ahí, si ha sufrido algún tipo de shock, solo el tiempo». «No tenemos tiempo, Dani», interrumpió León. «No lo entiendes. Si tengo razón, nos enfrentamos a una amenaza de proporciones inimaginables». Dani agarró a su amigo por los brazos. «Sí, pero si no la tienes y fuerzas su mente, podrías provocarle daños irreparables. ¿Estás dispuesto a arriesgarte por una corazonada?» León miró el interior de la sala a través del cristal. JL seguía sentado en la silla cubriendo cuestionarios. Movía el lápiz sobre el papel como un niño de 2 años, con una expresión difuminada. De vez en cuando se paraba y miraba hacia nosotros como si estuviese esperando a que sonase la campana del recreo. No pudo hacerlo. Decidieron que la terapia siguiese su curso natural. Pero León no abandonó el asunto. Se sirvió de sus contactos y pidió muchos favores, incluso en lugares y a personas poco recomendables, para averiguar todo lo posible acerca de la compañía. Testigos del presente. No hace falta decir que León no lo consiguió. Ahora, en 2039, con su arma cargada sobre la guantera del coche, se acercaba al desguace. Así es como llamaban a aquel lugar. Redujo la velocidad y apagó las luces. Ya no había asfalto, solo un camino de fango y piedras que se perdía en el bosque maldito de Nerval. Miraba hacia los lados, nervioso, esperando el ataque de carroñeros o nómadas. Pero quizás, porque nadie esperaría que ningún estúpido circulase por aquellas tierras en mitad de la noche, llegó al campamento sin problemas. A diferencia de la ciudad, el desguace no tenía muros ni vallas, solo algunas torres de vigilancia construidas sobre las copas de los árboles más altos. Se detuvo y dejó el coche a una distancia prudencial. Llamaría menos la atención a pie. Inesperadamente se encontró ante una pequeña ciudad. León había escuchado que en el desguace no solo había delincuentes y enfermos, también se habían refugiado allí intelectuales y gentes de clase alta, algunos por voluntad propia, otros desterrados por los corruptos jueces del nuevo orden. Años atrás era una fábrica de procesamiento de residuos industriales. Con pericia e inteligencia, aquellos primeros exiliados habían aprovechado los cientos de toneladas de escombros, basura y metal para darle forma a su nuevo hogar. Ningún edificio tenía más de 2 pisos, puestos ambulantes de algo que podría ser comida, ropa y utensilios de cocina rescatados de los vertederos, una cantina. A un lado colgaba un enorme cartel de neón azul, con varias letras apagadas, pero aún se podía leer: El Faro. De hecho, había carteles como aquel por todas partes. Algunos parpadeaban y otros brillaban demasiado. Tenían las calles de llamativos violetas, rosas y azules. Un taller en el que 3 tipos reparaban y construían todo tipo de aparatos y accesorios, sacados de una novela de Julio Verne. Un edificio de aspecto más señorial, con un escudo que no reconocía. Un centenar de barracas y, al fondo, lo que sin duda era un prostíbulo, con varias chicas en la puerta.
León no podía dejar de mirar a todas partes. Era algo inaudito. Sucio, oscuro. Las paredes de todos los edificios estaban construidas con remaches y parches de ladrillos, hierro corrugado y planchas de aluminio. Rodeado por cientos de personas harapientas, algunas caminando encogidas, cubiertas por capuchas, mascarillas y sombreros, que sin embargo parecían llevar una vida normal. Algunos conversaban, sentados frente a las puertas de sus casas, bebiendo cervezas y alcoholes destilados en sus propios alambiques. Otros hacían intercambios comerciales. Un tipo cruzaba la calle principal a lomos de un caballo marrón. Varios androides, reparados ingeniosamente, con piezas de maquinaria pesada y herramientas. Supuso que se encargaban de la seguridad. No sabía dónde tenía que ir, pero sí lo que decir. León llevaba mucho tiempo pensando en aquel momento. Entró en la cantina. Un enorme XV2 que custodiaba la entrada lo siguió con la mirada hasta que cruzó la puerta. En el interior sonaba la música a través de una antigua gramola a la que alguien había conectado un iPad 4. Cientos. Estaba abarrotada y llena de vida. Dos tipos discutían acaloradamente a un lado de la barra. A su lado, otro tranquilamente hablaba con el camarero. Tras él, varias estanterías llenas de licores caseros y vinos. Dos grifos de cerveza al lado opuesto. A León se le escapó una sonrisa sorprendido por lo que veía. Como en el exterior, el interior estaba decorado con retales de distintas épocas y calidades. Colgadas de un perchero un ramo de medallas. León le dio la vuelta a una de ellas y leyó: Helena McNichol, ganadora del Torneo Nacional de Hípica 2021. Parte de los mandos de la cabina y los asientos de un avión de combate. Un antiguo reloj de cuco y algunos antiguos escudos medievales. En la mesa del fondo 4 tipos y un androide, jugando al póker como en un salón del oeste. A su derecha 3 ancianos recordando tiempos mejores. En una esquina, un grupo de chicos y chicas jóvenes comiendo entre carcajadas. En la otra, bajo una tenue luz amarillenta, 3 tipos de aspecto peligroso que no le quitaban ojo de encima. Uno de ellos vestido como un auténtico cowboy, con sombrero de ala ancha, 2 revólveres en el cinto y otros 2 cruzados en el pecho. El otro llevaba una máscara de gas integral, una gabardina de cuero marrón hasta los pies y un rifle a su espalda. El tercero era un niño, pero tras él, a través de una ventana, había un Vulcan XVZ, con unas manos del tamaño de las palas de una excavadora. León apartó la vista de ellos intentando no parecer nervioso, e hizo un gesto al barman para que se acercase. «Una cerveza, por favor», dijo León en un tono cordial pero contundente. «¿Cuál prefieres?», preguntó el tipo al otro lado de la barra. Miró de reojo hacia los grifos y contestó: «Cualquiera, todas me gustan». El camarero frunció el ceño. Rondaba los 70. Era delgado como el palo de una fregona, pero de gesto recio y piel curtida. Tenía un espeso mostacho que ocultaba su labio superior. Sus dientes eran de un gris suave, perfectos. Titanio, implantes caseros, camisa blanca, pantalones y chaleco negro, con un bordado fino a la altura del bolsillo. Hotel Plaza, 5 estrellas. El tipo lo miró fijamente durante varios segundos. León no apartó la vista. «No eres de aquí, ¿verdad, muchacho?» «He llegado hoy», respondió él. «Espero que tengáis espacio para uno más». León sintió que su visita estaba a punto de acabar. Se hizo el silencio en un instante. El dueño del local, pese a su edad y aspecto, con un movimiento felino, hizo aparecer en sus manos una escopeta del 12, con doble cañón y un cargador de tambor. León levantó las manos y dio 2 pasos hacia atrás. «No busco problemas. Puedo irme por donde he venido». No dio un tercer paso. Sintió un cañón clavándose en su espalda, otro en su sien. «Ya es tarde para eso, amigo», dijo el vaquero,
con una voz rasgada y un acento peculiar. «No nos gustan los policías». «No soy policía», afirmó León. «¿Trabajas para Neocorp?», le preguntó el que apuntaba a su cabeza martillando el arma. Descubrió por su voz que era una mujer. «Odio a esos bastardos». «No», respondió asustado. «Busco a Hoffman». «¿Quién te ha dado ese nombre, muchacho?», le preguntó el barman. Es una larga historia», respondió León. «Me han dicho que él me podría ayudar». «¿Ayudar a qué?». «A evitar a los supervisores», dijo León. «¿Y por qué necesitas evitar a los supervisores, chico? Tienes aspecto de no haber roto un plato jamás». Tras un breve silencio, León respondió: «Eso no es asunto tuyo». Y tras un silencio más largo, todos los allí presentes se echaron a reír a carcajadas. León frunció el ceño y aprovechó el momento de distracción. Lanzó el codo derecho hacia atrás, golpeando la mandíbula del tipo a su espalda y derribándole. Con la mano izquierda agarró el arma pegada en su sien y la apartó con un movimiento brusco, al tiempo que clavaba un jab de izquierda en el rostro de su segundo agresor. La chica cayó aparatosamente sobre una mesa que se partió por la mitad, enterrándola entre madera y cristales rotos. Por último, León desenfundó su Glock Z y encañonó al dueño del local. «¿Dónde está Hoffman?», gritó. Pero entonces vio de reojo como la descomunal mano del Vulcan se acercaba a él como una bola de demolición.